Hola a todos, soy Misha y bienvenido a la órbita de las letras. El día de hoy voy a recomendarles este libro que me fue recomendado a mí durante mi estancia en la maestría, que es Psychoanalysis, The Impossible Profession, o Psicoanálisis, la profesión imposible, escrita por Janet Malcolm, una periodista de origen checo-estadounidense, que principalmente es periodista. Y la verdad se me hizo muy interesante este libro, ya que toca temas muy interesantes sobre la teoría psicoanalítica, que puede llegar a ser un poco complicada este tipo de terapia para los que están más acostumbrados a las terapias más contemporáneas. Pero bueno, vamos a hablar un poco más, vamos a examinar un poco sobre algunos datos curiosos del libro y también un poco sobre de qué trata el libro y por qué se los estoy recomendando, ya que en el ámbito, este libro es recomendable tanto para el ámbito académico, para los que quieran conocer un poco más sobre este tipo de terapia. Janet Malcolm fue una periodista que murió en el 2021, nació en República Checa, pero se crió en Nueva York. Fue una de las periodistas más influyentes del siglo pasado, ya que llegó a colaborar incluso en la revista The New Yorker durante décadas, donde publicó ensayos y artículos en profundidad sobre diversos temas. Su estilo distintivo, caracterizado por una combinación de observación aguda, narrativa literaria y análisis crítico, le permitió abordar temas de una manera accesible pero profunda. Aunque escribió sobre una amplia variedad de temas, o sea, estamos hablando desde la vida en los tribunales hasta la historia del arte, fue en su análisis del psicoanálisis donde ella encontró un terreno fértil para explorar las tensiones entre la teoría y la práctica de esta disciplina. Janet Malcolm en este libro no solo actúa como una observadora externa, sino que también profundiza en las complejidades internas del mundo psicoanalítico, un terreno difícil de penetrar para quienes no están familiarizados con sus intrincadas teorías y jerga técnica incluso. Ese enfoque crítico y a la vez íntimo es característico de su estilo y hace que la obra sea accesible tanto para psicoanalistas experimentados, psicoanalistas estudiantes e incluso legos interesados en este tipo de psicoterapia. En el centro del libro nos encontramos con una serie de entrevistas con un psicoanalista estadounidense ficticiamente llamado Aaron Green, quien en realidad es una representación del Dr. Robert Lange, un psicoanalista neoyorquino destacado en su época. A través de estas entrevistas, Malcolm explora la vida diaria de un psicoanalista, las complejidades de su trabajo clínico y las tensiones inherentes entre los principios teóricos del psicoanálisis y los desafíos de su aplicación práctica. En el libro, Aaron Green se convierte en una figura clave para mostrar cómo los psicoanalistas enfrentan la contradicción fundamental entre el deseo de curar a sus pacientes y la naturaleza abierta y prolongada de su método, que a menudo parece resistirse a cualquier final concreto o solución definitiva. La personalidad de Green, o en este caso Lange, que sería el personaje real, su honestidad y su disposición a compartir las luchas internas de su profesión permiten a Janet Malcolm construir un retrato auténtico del mundo psicoanalítico en el que la incertidumbre y la ambigüedad reinan. Este análisis ayuda a ilustrar la famosa frase atribuida a Sigmund Freud, que, como sabemos, es el padre del psicoanálisis, de que el psicoanálisis es una profesión imposible, ya que es una afirmación que permea todo el libro de esta autora. Según Freud, hay 3 profesiones imposibles, que es gobernar, educar y psicoanalizar. Estas 3 tareas, según él, se caracterizan por el hecho de que nunca se puede garantizar el éxito completo. Ella explora a fondo por qué el psicoanálisis en particular parece estar condenado a luchar eternamente con sus propios límites y contradicciones internas. Yo os recomiendo este libro por la relevancia del psicoanálisis. La profesión imposible reside en varios aspectos. En primer lugar, ofrece un análisis único y accesible de la práctica psicoanalítica para aquellos que buscamos entender las dinámicas complejas entre el paciente y analista y cómo estas relaciones se desarrollan en la realidad, lejos de las teorías idealizadas de Freud. Al entrelazar las experiencias de Green con el contexto histórico y filosófico del psicoanálisis, la autora logra desmitificar, en cierta medida, una disciplina a menudo considerada inaccesible o demasiado técnica. Además,
considero que el libro es particularmente valioso para estudiantes de psicoterapia psicoanalítica y profesionales de la salud mental, ya que proporciona una mirada cruda y sin adornos sobre los desafíos emocionales y éticos que enfrentan los psicoanalistas en este caso en su práctica diaria. Al abordar las tensiones entre teoría y práctica, entre los ideales de la curación y la realidad de los resultados limitados, ella nos invita a nosotros como lectores, a reflexionar sobre la naturaleza misma del trabajo clínico en psicoanálisis. Y finalmente considero que el libro es una contribución significativa a la literatura psicoanalítica porque invita a una crítica constructiva del campo. No se trata de un ataque a la disciplina, sino de un reconocimiento de, una vez más, las limitaciones y de la necesidad de un pensamiento reflexivo, continuo, para mejorar nuestra práctica. Y de estos puntos, ¿por qué es una profesión imposible realmente? Porque ya vimos que el libro refleja la famosa sentencia de Freud de que es una profesión imposible, pero más allá de eso, ¿por qué también es así? Es importante mencionar que a lo largo del texto, ella explora varias razones que explican esta dificultad inherente. Una de las razones por las que se considera imposible es porque trabaja en un terreno que no puede ser completamente controlado o entendido, y ni siquiera comprobable, que es el inconsciente. Aunque los psicoanalistas han desarrollado teorías complejas para explicar el funcionamiento de la mente, el inconsciente sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Los analistas nunca pueden estar completamente seguros de lo que sucede en la mente de sus pacientes. Y las interpretaciones que hacen siempre están abiertas a la posibilidad de error o malentendido. Otro punto importante que vemos en el libro es la relación analista-paciente, ya que se señala que la naturaleza de esta relación es inherentemente ambigua. La transferencia y contratransferencia, que son conceptos fundamentales en esta práctica, implican que tanto el paciente como el analista proyectan emociones inconscientes en el otro. Esto hace que la relación sea, en cierto sentido, una interacción entre fantasías y realidades subjetivas que son difíciles de desentrañar. La cura, por así decirlo, nunca es un resultado garantizado y muchos tratamientos se prolongan indefinidamente sin una conclusión clara. Estamos hablando de más de 6 años. El psicoanálisis también se llega a considerar imposible porque no puede prometer resultados, a diferencia de otras disciplinas terapéuticas que pueden ofrecer soluciones más inmediatas y obviamente visibles. El psicoanálisis, al ser tan largo y a veces doloroso y sin garantías de éxito rápidas, pone al analista en una posición de vulnerabilidad frente a sus pacientes, ya que no pueden ofrecer curas rápidas o soluciones definitivas, cosa que también llega a desmotivar al paciente mismo. Y finalmente, se subraya que el psicoanálisis se enfrenta a una tensión constante entre los ideales teóricos de la disciplina y las realidades prácticas. Aunque el psicoanálisis tiene una estructura teórica muy elaborada, en la práctica los analistas deben lidiar con las realidades emocionales de sus pacientes, que no siempre se ajustan a los modelos teóricos. Ese choque entre teoría y práctica es una fuente constante de frustración, tanto para analistas como para pacientes. Janet Malcolm, también al ser periodista, reconoció que había paralelismos entre su trabajo y el de los psicoanalistas. Ambos intentan desentrañar verdades ocultas, ya sea en la mente de una persona o en el contexto social. Sin embargo, ella también fue crítica con el periodismo, al igual que con el psicoanálisis, ya que consideraba que ambos podían ser manipuladores o coercitivos, un tema que explora más a fondo en su libro, El periodista y el asesino. Aunque el libro también se llega a centrar en el estado moderno del psicoanálisis, obviamente en el contexto estadounidense, las teorías de Sigmund Freud están omnipresentes, algo muy importante en el psicoanálisis en general. Ella reflexiona sobre cómo el legado de Freud sigue moldeando la práctica psicoanalítica, a pesar de que muchos de sus conceptos han sido, han sido modificando a fin de cuentas. Considero que la importancia o recomendación de este libro reside en esa crítica en la que se observa las limitantes y dificultades de esta terapia contra lo que la teoría menciona como tal que se puede llegar a obtener. Se habla mucho de tanto limitantes como no comprobaciones, es decir, a pesar de que Freud decidió crear el psicoanálisis como una
teoría práctica científica a la fecha, y pues como todo en el mundo de la psicología, no es algo que podamos comprobar como tal al no poder crear entornos que logren replicar pues lo que la mente está pensando, lo que la psique está sintiendo o creando en su inconsciente. Entonces mi recomendación, por lo tanto, psicoanálisis, la profesión imposible, yo recomiendo bastante que le echen un vistazo al libro, si están estudiando psicología o incluso obviamente psicoanálisis, y que le den también una oportunidad al psicoanálisis como terapia. Es cierto que es una terapia que puede durar muchos años, pero que los resultados, aunque no se vean a corto plazo como soluciones o como éxito, la verdad es que sí nos ayuda a conocer más sobre nuestra mente, sobre nosotros mismos y sobre nuestra forma de pensar y ver la realidad con respecto a nuestra realidad interna y nuestras fantasías, pues que se nos han ido formando a lo largo de nuestras vidas y desarrollo, pues desde la infancia o incluso desde el nacimiento, como dirán algunos autores. Muchas gracias por verme y nos vemos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.